La idea de este webinar, como les mencionamos, es mostrarles la estrategia de un monitoreo inteligente, abarcando de forma genérica las distintas aristas que debemos tener en cuenta a la hora de monitorizar y sobre todo sobre el final vamos a ver cómo impacta esto, por ejemplo, al cumplimiento de PCI que tanto vimos que hay interés. Por lo cual vamos a ir repasando varias cosas. Para esto nos basamos en este caso puntual con nuestros partners ya de hace muchos años de Allen Bolt, que hoy son en TNT. ¿Sí? Primero, dentro de las capacidades esenciales para una estrategia de monitoreo, es lo que vamos a presentar a continuación. Después vamos a ver una estrategia de monitoreo inteligente, que es básicamente la evolución o la puesta en marcha de esas capacidades esenciales. Después, cómo Allen Bolt y Insight colaboran con esa estrategia. Después vamos a ver un poco de los componentes de la aplicación y de cómo se aseguran que los datos estén bien resguardados, más allá de las tareas de monitoreo. Y al final, como dije, vamos a ver los puntos de PCI que más importan y cómo Allen Bolt e Insight pueden colaborar con esos puntos. Bien. Primero, como capacidades esenciales que después van a desembocar en esa estrategia, es qué vamos a usar o qué vamos a necesitar desde el equipo de seguridad, desde el equipo del SOC. Primero, es qué activos debo proteger, de dónde soy vulnerable, o sea, desde qué vector es donde me van a atacar, cómo estamos siendo atacados, cómo y cuándo me enteraría, ¿sí? De qué manera yo articulo tecnología, recursos, inteligencia para enterarme, ¿sí? ¿Y qué tiene que pasar para cambiar mi estado actual? O sea, si yo una vez que conozco qué debería pasar para que yo poder invertir o diseñar esa estrategia hacia el futuro que me lleva a un cambio. ¿Sí? Eso como capacidad esencial son como preguntas que debemos hacernos para después armar una estrategia que nos va a llevar a un buen puerto. Después, en cuanto a la estrategia de monitoreo inteligente. Bien, por un lado, hay una serie otra vez de preguntas que tenemos que hacernos para poder ir relevando todo lo que tenemos en nuestra empresa, ¿sí? Por un lado, tenemos que conocer cuáles son esos sistemas críticos para nuestra organización. En una empresa no sé, que envasa productos de bebidas, seguramente tiene que ver con su operación OT, en sus maquinarias, puede ser su sistema de facturación y distribución. Y en distintas industrias tenemos que identificar cuáles son esos sistemas críticos para la organización. Después, cuáles son los sistemas críticos para las tareas diarias, no solamente de sistemas, que seguramente uno generalmente las tiene más claras, sino también a nivel corporación, a nivel de empresa, cuáles son esas tareas diarias que hacen la diferencia de tenerlas o no tenerlas, ¿sí? ¿De qué otros sistemas dependen estas tareas, estos sistemas que estamos queriendo monitorear o que tenemos en el alcance? Si dependen, por ejemplo, de base de datos, de otra aplicación que es aquí donde se ingestan los datos. Y después, ¿cuáles son los sistemas que administran y almacenan información sensible? O sea, de todo eso, ¿dónde va a parar la información que realmente me importa, que realmente deseo proteger? ¿Está todo en el mismo lugar? ¿Está distribuida? ¿Dónde está distribuida? Si está en la nube, si está local, si está en distintas bases, si está en archivos. Bien, todo eso son preguntas que uno debería hacerse a la hora de armar la estrategia, porque después justamente lo que vamos a ver es que vamos a necesitar estos tres pilares que tienen que ver con el monitoreo pasivo en red, escaneo activo en red y un mensaje basado en host, en el sentido de que debemos conocer qué tiene cada equipo. Vamos a desarrollar todo esto. Por otro lado, en el apartado de vulnerabilidades es dónde están esas vulnerabilidades, cómo proteger y defenderme de eso, cómo están configurados los activos de mi red, cómo se pueden acceder a ellos, ¿sí? De qué manera los tengo configurados esos accesos, si es a través de remoto, si los manejan los proveedores, si los manejo yo a través del equipo de infraestructura local, si son, por ejemplo, un MSP que administra la seguridad de mi empresa, y qué vulnerabilidades
tengo en esos equipos, ¿sí? Que una vez tengo que detectar y cómo hago para detectarlos. Y por otro lado es, si dentro de esa lista de vulnerabilidades que tengo, que conozco, que tengo, cuáles sé que son explotables, ¿sí? Que tengan alguna vulnerabilidad con un exploit publicado, o por ejemplo que sepamos que en las noticias han afectado a otras industrias o otras empresas, porque claramente si a la empresa del lado pudieron afectarla o pudieron atacar a través de este vector, de ahí a que me ocurra a mí, claramente no es muy distinto, no es muy largo el paso. Bien, en cuanto a cómo detectar estos intrusos una vez que ya tengo tengo todas estas preguntas, ¿hay alguien que está atacando mi sistema? Bien. ¿Cómo hago para enterarme que alguien está atacando mi sistema? ¿Qué técnicas estamos empleando para comprometer ese sistema? ¿Qué vectores, como decíamos antes, que están utilizando? ¿De dónde vienen? ¿Sí? Si son locales, si son de afuera, si es a través de un movimiento lateral. Perdón. Si no se detectó el ataque, ¿cómo sabré que un activo está comprometido? Bien. En ese escenario, ¿qué otras medidas puedo aplicar para enterarme que un equipo que no me di cuenta o no pude detectarlo a tiempo se comprometió? ¿Qué otras medidas tengo de segunda línea defensiva para darme cuenta de que, por ejemplo, tengo un ataque que está siendo incursionado y que el primer nodo no lo pude detectar? ¿Cuáles son los indicadores o cuáles son los parámetros que yo debo tener en cuenta para detectar que algo es sospechoso y que no? ¿Sí? Si yo tengo gente operando 24/7, que haya gente conectada, que haya usuarios administrativos conectados a toda hora, durante la noche y durante el día, no es un evento sospechoso, pero si yo sé que solamente trabajamos de 9 a 18 y empiezo a ver movimientos durante la madrugada, probablemente eso lo pueda catalogar como sospechoso, o lo más normal es que sí. ¿Sí? ¿Qué datos debería analizar hoy? ¿Sí? Si hay transacciones particulares que ocurren ciertos días, que ocurren bajo un canal específico, eso deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de saber cómo analizarlo y sobre qué monitoreo deberíamos hacer foco. Y ahí es donde entran otras herramientas como la detección de intrusos de red, esto hablamos de IDS, de IPS, del comportamiento de red, del comportamiento de usuarios en realidad y de red, de cómo se mueven en la red de sus usuarios con sus diferentes permisos y roles. Y después cómo correlacionamos y juntamos todo esto en esa inteligencia para combatir esas amenazas. Bien. Estos son como repasando lo que vimos antes, vimos todas las preguntas y todos los elementos para tener en cuenta para armar justamente una estrategia de monitoreo. ¿Sí? Desde qué aplicaciones tengo, en dónde las tengo, dónde está la información, cuáles son las preguntas que tengo que hacer a nivel de aplicación, a nivel de infraestructura para entender cómo proteger lo que tengo y entender que no solamente tengo que ocuparme de aplicación ni solamente de infraestructura, sino que también tengo que ocuparme de los vínculos que juntan todo eso, armar esa seguridad, como suele decirse, armada en capas. Entonces, a través de esas preguntas que uno se puede ir planteando, obviamente eso en muchos casos va a desmembrar en más preguntas, pero es importante que empiecen por acá para que justamente después puedan ir desmenuzando más y más y ir profundizándolo. Pero a través de esa estrategia de preguntarse dónde están los datos, de qué manera me entero que eso puede estar o no comprometido, uno puede ir armando esa estrategia y sobre todo adaptarla a cualquier empresa, ¿sí? Acá no solamente yo toqué la industria de envasado por un ejemplo, pero realmente si uno sigue estos pasos que son simples, yo fui muy rápido, pero puedo volver para atrás al final, no hay ningún problema, uno puede justamente adaptar esa estrategia general a algo específico de cada industria. Ahora, ¿cómo Alienbolt, en este caso, nuestros socios, nuestros partners e Insight, colaboran con esta estrategia? ¿Cómo
qué funcionalidades y sobre todo qué servicios nosotros montamos a través de nuestro SOC para poder justamente colaborar con esa estrategia, abarcando los puntos que dije antes y un par más. Bien, como les comentaba, bueno, Insight tiene un centro de monitoreo que funciona 24/7, donde parte de su objetivo con nuestros clientes justamente es el monitoreo de alertas y amenazas a través de herramientas como Alienbolt, donde justamente lo que hacemos es el análisis de datos, la detección de amenazas y la automatización de la respuesta a incidentes. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de Alienbolt para entender después cómo funciona las cadenas de trabajo, los circuitos de trabajo de Insight. Por un lado, Alienbolt consta con o tiene estos módulos que forman ellos se llaman USMA o United Threat Management, que justamente lo que hacen es focalizar en estos tres pilares, que es la recolección de datos, el análisis de seguridad, la detección de amenazas y clasificación y la orquestación y automatización en un solo módulo, pero a diferencia de quizá el 100 clásico de la vieja escuela, no solamente desde los endpoints que tienen que ver con sistemas operativos, base de datos, y ya sea cloud o on-premise, sino también empezando a incluir aplicaciones, ¿sí? Como puede ser nubes de Office 365, que ya no solamente se monitorea la infraestructura, sino también todas las suites SaaS que tienen que ver con los servicios que brindan cada una de estas nubes. En Azure, en este particular en Azure y en AWS. Y en G Suite para todo lo que tiene que ver con mailing. Ahí recibo la creación de Manuel, es Unified Security Management. Pero por otro lado, también agregar todas estas capas que tienen que ver con aplicaciones. Acá nombré un par, pero también incluyen integraciones con, por ejemplo, con WAF de mercado, con herramientas de ticketing, con herramientas de respuesta a incidentes, con herramientas que dan justamente análisis de endpoint o de punto final, como puede ser, nombre un ejemplo, una marca, Carbon Black, que lo que hace justamente es dedicarse a todo lo que es seguridad en el endpoint, no solamente con anti-malware, sino también con un análisis de usuarios, de comportamientos, de las cosas que ejecutan a nivel de endpoint, desde PowerShells o comportamiento en cuanto a cuál es su trabajo habitual. Todo eso, a través de todas estas herramientas, lo que hace Alienbolt justamente es unificarlas y darnos a nosotros, desde la vista del SOC, una visión unificada de todos esos puntos de amenaza o puntos vectores, distintos vectores de ataque. De esa manera, nosotros podemos automatizar respuestas y podemos justamente bajar a ese nivel detallado y personalizado de cada industria todo lo que tiene que ver con qué es sospechoso, qué no es sospechoso, cuáles son los vectores más usuales o los que nosotros creemos que van a ser los más usados, tomando en cuenta las vulnerabilidades, ya que Alienbolt justamente tiene el módulo de vulnerabilidades desde hace muchísimos años, que nos permite justamente tener un análisis de cuáles son las vulnerabilidades que tiene cada equipo, cuál es el riesgo, si es alto, medio, bajo, y clasificarlos, darle seguimiento a cada uno de esos casos, si son vulnerabilidades nuevas, si son viejas, y también todo lo que tiene que ver con parches, ¿no? De cada equipo. Por lo cual, teniendo toda esta mirada, no solamente desde el lado logs, desde ese análisis de inteligencia en logs, sino también a través de esta parte de vulnerabilidades y además sumando todo lo que tiene que ver con el análisis de la red, de lo que está pasando a nivel IDS, IPS, IDS, y además sumando el agente particularmente que tiene Alienbolt para los hosts, para los servidores, podemos justamente formar esa gran capa de analizar aplicaciones, sistemas
y red, ¿sí? Que estamos hablando ¿sí? Bien. Entrando un poco más de detalles, vamos a hablar un poco de las funcionalidades clave que incluyen esto, que abarcan un poco lo que dije antes, ¿no? Por un lado, la parte de IDS y IPS, con la detección de intrusos en red, con la evaluación de estas vulnerabilidades que dije antes, con la confirmación de usuarios activos. Ahí Alien Vault no solamente permite evaluar vulnerabilidades, sino que nos permite poder desplegar, hacer test a nivel red y poder detectar cuándo un activo aparece nuevo y teniendo este inventario de activos y después a través de escaneos con credenciales podremos inclusive sacar el software que tiene instalado cada activo y de esa forma vamos teniendo un mapa en real del hardware y del software que está en esta red. Bien, y de la parte como dije, de DDR que tiene que ver con ese agente que tenemos, tiene una integración, por ejemplo, no lo había nombrado antes, que tiene que ver justamente con el monitoreo en Deep Web o en Dark Web, que está muy bueno, les recomiendo usar para todo lo que tiene que ver con control de marcas y de datos sensitivos de nuestra empresa o de nuestra marca en la Deep Web. Cada filtración de datos que es volcada ahí se puede controlar y se puede buscar a través de este módulo. Además de las funcionalidades normales de SIEM, ¿no? que hablamos antes, de la correlación de eventos, se pueden realizar estos análisis forenses. ¿A qué voy? Con esto de que si yo detecto a través de una alarma que hay un equipo que está posiblemente infectado, sospechosamente bajo sospecha de infección, podemos hacer ese doble clic y mandar a analizar a través de nuestro agente, sacar todos los datos que tiene la máquina, a qué redes está conectado, cuáles fueron los últimos procesos que fueron ejecutados, cuáles son las actividades que tuvo en el último tiempo ese equipo, y de esa forma podemos hacer ese forense además de aislarlo, ¿no? Y de tomar acciones como, por ejemplo, apagarlo remotamente, como respuesta automática. Eso se puede analizar y se puede automatizar, pero sobre todo la parte forense nos permite justamente tener ese doble clic de información que necesitamos para poder entender cómo llegó a infectarse o a ser vulnerado o a ser comprometido ese equipo. Después, obviamente, todas las funciones normales del SIEM, como tiene que ver con notificaciones y alertas, y todos los reportes de cumplimiento, que no son pocos, que si bien hoy por hoy parecen normales, pero la realidad es que, por lo menos en mi experiencia, que han dado por muchos SIEMs de pagos y free, muchas veces los reportes que hay en otras herramientas hay que construirlos, si bien son compliance, no deja de ser un reporte que hay que construir a mano, y en el caso de Alien Boy particular tiene unos reportes ya adaptados para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el mundo PCI, entre otras normas, pero particularmente pongo el mundo PCI porque es donde más nos especializamos. Bien. Por otro lado, ¿cómo almacenan? En este caso, Alien Vault ofrece una oportunidad obviamente, de almacenar un año en lo que se llama cold storage, ¿sí? Y dependiendo de la suscripción, dependiendo también de la necesidad de cada cliente y de cada industria, se puede tener de 1 a 3 meses en caliente para consultas de forma inmediata. Bien. Vamos a ver un poco de los componentes de los appliances y más allá de los servicios que ofrecen que los vimos antes, y de cómo se resguardan los datos en estas tecnologías. Bien, esto es, seguramente los deben conocer, pues si vieron otras definiciones de otros SIEM, seguramente van a entender de que la ingesta lo que hace justamente es recolectar, normalizar esas entender justamente cómo está compuesto un log, dónde está la fecha, por ejemplo, dónde está el cuerpo de mensaje, dónde está el evento. A eso se llama normalización, de entender un poco cómo está tabulado y entender cuál es la data que viene en cada espacio.
todo esto se recopila, ¿sí? Se recopila en este caso en un sensor que está en su infra. Anyenboy particularmente posee ya sensores preconfigurados, que solamente son fáciles, no digo que es plug and play, pero casi prácticamente plug and play, donde básicamente deploya la imagen, digo que ya está preconfigurada, la activa a través de un código que nos da el mismo Tenan en la web, y ya está listo para operar. Y ahí ya tenemos las capacidades de, por ejemplo, descubrimiento de activos, la de escaneos que tienen que ver con vulnerabilidades, con la parte de IDS. Y obviamente la recolección de eventos también ya aparece habilitada una vez que ya tenemos este sensor provisto, ¿sí? Después, el nodo de control lo que hace justamente es recibir los datos que ya fueron normalizados. Y lo que hace justamente es centralizar esa información y empieza a correlacionar y hacer esta inteligencia de como puede haber un sensor, como puede haber muchos, lo que hace justamente es correlacionarlos, analizarlos todos en un solo lugar y empezar a hacer este triage de alarmas y alertas que obviamente en el caso de Anyenboy tiene un montón, ya tiene más de 100.000 ya precargadas, pero claramente se pueden crear muchas más que son a medida y que son justamente adaptadas al negocio. Bueno, pero en este lugar justamente es donde se hace todo ese triage de alertas y alarmas en función de eventos y, por ejemplo, y de escaneos que se pueden llegar a hacer. Y ahí es donde justamente se arma esta correlación, donde después se dispararán o no acciones automáticas, donde se disparan después esos análisis forenses de que hablamos antes, y es justamente en el lugar donde vamos a poder sacar los reportes y poder básicamente vivir el día a día del monitoreo de la herramienta. Bien, hablamos un poco de cómo guardamos estos datos, de cómo los maneja internamente, ¿sí? De cómo se guardan, de dónde se guardan, de cuál es la seguridad que se aplica sobre los datos, que en definitiva son datos de la empresa, que si bien no necesariamente puede haber un número de tarjeta en un log, tranquilamente podría llegar a verlo si es que a nosotros a nivel de empresa estamos mandando logs a través de un syslog, pero generalmente no hay datos de ese estilo, pero sí hay datos de usuarios, sí hay datos de conexiones, de puertos, de IPs. Entonces todo esto claramente, por más que sea algo que claramente, obviamente, si contratamos un CIEM o un SOC, hay acuerdos de confidencialidad y hay una confianza con un proveedor. También es importante saber que más allá de la confianza y de los contratos que uno pueda estar firmando, la data está segura y sobre todo tener claro cómo es guardada esa información y no solamente lo que está en un papel, sino poder de una forma tener ese conocimiento integral. Entonces, hablamos de que los datos en tránsito están encriptados, o sea, todos los canales de comunicación que están entre el sensor y en este caso el nodo de control son encriptados y son enviados a través de un canal seguro, donde se recepcionan. ¿Cómo se recepcionan? Bueno, claramente ahí tenemos syslog encriptados, más allá de que sabemos de que hay dispositivos que por su fecha de fabricación o por la razón técnica que fuesen no pueden emitir syslog o eventos cifrados, por lo cual lo que se hace también se puede habilitar un syslog que no tenga esa encriptación hasta el sensor primario que está dentro de la red del cliente. Pero una vez que llega ahí, toda la data es encriptada y es analizada después a través de un canal seguro. Por más que se reciba de un canal que no es seguro, por una limitación de quien lo envía, no particularmente del sensor, todo lo que sucede después de que se recepciona es encriptado y enviado al nodo de control. Después, ¿cómo están los datos en reposo? Bueno, todos los datos se almacenan y se encriptan, como les decía, no solamente en tránsito, sino también en reposo, con AES 256, tanto en este
hot storage, que tiene que ver con estos 3 meses que vos podés consultar de forma online y de forma rápida, como este cold storage, que es lo que vos podés pedir también, por ejemplo, en el caso de un proceso PCI, como evidencia de que estás resguardando al menos un año de logs. Bien, en el caso del cold storage, ¿cómo se piden? Bueno, en este caso hay un apartado puntual dentro de la herramienta donde vos puedes solicitar estos eventos para poder no solamente consultarlos, sino también poder, si es necesario, evidenciarlos o, como les decía antes, cumplir con la auditoría, puedan verlos y mostrarlos de forma concreta. Y no se guardan dentro de del mismo entorno, ¿sí? Más allá del estado que está en cold y no está en hot, no está está en cold storage, no está dentro del mismo entorno, por lo cual de esa manera nos aseguramos de que no pueda ser manipulada por accidente, sino que va a estar en un entorno por fuera de la herramienta que nosotros trabajamos de forma diaria y que tiene otros controles y que está a resguardo con un equipo distinto y nada que afecte a un equipo pueda afectar al otro, ¿sí? Bien, y por otro lado, ya una cuestión más de cómo es el servicio SaaS, es el single tenant, ¿sí? Por lo cual, todos los datos que se reciben de un cliente, tanto del SOC como del Envolve, se almacenan en ambientes dedicados que no se comparten con ningún otro, ¿sí? De esa manera no solamente se evitan errores de software que pueda haber filtraciones, sino también uno puede estar seguro de que la dedicación de ese hardware, de ese servicio, solamente está abocada a un solo cliente. Bien, y finalmente yo preparamos con Manuel unos 10 puntos que tienen que ver justamente con problemas habituales que suele tener PCI no PCI como norma, sino PCI como auditoría que uno lleva a lo largo del año. Y cómo Allenbold y cómo el SOC Insight y Allenbold a través de nosotros puede ayudar a que eso se minimice o se haga más fácil o directamente a erradicarlo en algunos casos, ¿sí? Teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí? No sé si todos están al tanto, pero muchos puntos de la norma, si bien no hablan de un 100 específicamente y mucho menos nombran marcas, sí habla de tener un proceso en el que uno pueda resguardar y revisar log periódicamente. No te piden necesariamente cada correlación, pero sí te piden que hagas un monitoreo periódico, ¿sí? En un entorno de una máquina, por ahí eso es como fácil y rápido, pero cuando uno suele tener ya unos cuantos equipos, tener un equipo de personas que analice log en crudo en más de un equipo y encima que de una forma cruce los datos, claramente es algo que no es fácil de hacer y que obviamente ahí ya requiere no solamente de manos expertas, sino también de poder automatizar ciertas cosas como por ejemplo la ingestión de datos. Algo tan simple como eso, cuando uno lo hace manual, se termina siendo mucho más complejo, ¿sí? Entonces, fuera de eso, podemos ver que PCI abarca prácticamente todo el módulo 10 y un par de puntos de otros puntos de la norma que están justamente dedicadas al monitoreo o a alguna clase de monitoreo, no necesariamente al monitoreo de logs en sí mismo, pero sí a una clase, a un tipo de monitoreo específico. Y bueno, básicamente en estos puntos, justamente voy a abarcar todos esos vicios que suelen pasar en esos puntos o en esos procesos PCI. Bien. Una de las cosas que suele pasar muchísimo es justamente que no haya un alcance adecuado, ¿sí? Que por alguna razón, por negocio, por arrastre de años anteriores, de procesos anteriores, no haya un alcance adecuado definido, ¿sí? Claramente está una de las soluciones, y no es la única y no solamente no es la única opción, sino que
aplicando solamente esa no alcanza, justamente tiene que ver con la segmentación de red, que justamente seguramente habrán escuchado y creo que nosotros también hemos recomendado en otras webinars específicas de PCI. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer desde el lado del monitoreo para ayudarme a esto? Más allá de poder segmentar la red o no, es justamente poder hacer ese énfasis en el monitoreo de acceso. Si yo puedo tener una red segmentada y además hacer un doble clic o monitorear en cómo acceden a esa red, qué métodos utilizan, quiénes lo utilizan, en qué horarios, de qué forma, de esa manera voy a poder justamente poder, no te digo solucionar el tema de alcance inadecuado, pero sí lo voy a tener mucho más controlado y ante una auditoría, por más que el alcance no sea mejor formado, voy a tener todo ese amplio espectro abarcado, ¿sí? Hay otras cosas que hay que sumarle previamente, pero ante una mala segmentación o ante una imposible segmentación, una de las cosas que puedo aplicar es justamente poder monitorear y hacer en ese énfasis en esos accesos, en cómo la información es accedida, de quiénes, por quiénes y de qué manera y por qué. Todo eso a través de un monitoreo y a través de tener un triage correcto de alarmas y de alertas, va a ser de que esa temporal desprolijidad de no poder cementar o de no poder aplicar eso en mi empresa, pueda por lo menos tener un control a través de, por ejemplo, una herramienta como el Envol y a través de un SOC como es Insight. Después, otro problema típico que pasa en un proceso PCI es no revisar los ambientes regularmente. ¿Qué quiere decir con esto? Que en un año, que es justamente lo que dura un proceso de certificación, pasan muchas cosas. Claramente equipos que van, equipos que vienen, herramientas que se dejan de usar, herramientas que se migran, equipos nuevos. Por lo tanto, todo eso se tiene que de alguna forma controlar. Y justamente el Envol lo que nos permite a nosotros del SOC es justamente a estar un paso adelante en eso y poder identificar activos y aplicaciones que se van sumando al entorno. Y no solamente detectarlos, que está muy bien, sino también poder sumarle todo lo que tiene que ver con el análisis de vulnerabilidades, contener un control de detección y respuesta en esos equipos, de poder tener un control fin sobre los archivos que son modificados en esos equipos y además sumarles a esta gran nube de correlación, ¿no? Que tiene que ver con los demás módulos. Entonces, ¿cómo puedo justamente mantener ese control regular en mi ambiente? ¿Cómo enterarme de los cambios que hay? Justamente, bueno, con Envol y a través del SOC, justamente unas cosas que se pueden hacer, no solamente sumar esos activos nuevos a través de estos escaneos, estas detecciones de conexiones que nos van a permitir justamente detectar activos y aplicaciones, sino también sumarle a cada uno toda esta información que va a nutrir ese gran inventario y me va a permitir tener justamente un ambiente controlado y regulado regularmente, diariamente o mensualmente. Bien. Otro caso, otro error común es no evitar el acceso a los datos y los titulares de tarjeta. En el caso de que, en el caso como dijimos de PCI, una de las cuestiones que siempre recomiendan es implementar el doble factor, pero ¿qué hacemos desde parte de monitoreo? ¿Cómo el monitoreo, cómo el SOC puede, además de ayudarlos a implementar el multifactor y ayudarlos en las auditorías internas, qué más pueden hacer? Justamente es poder armar este modelo de alarmas, de modelo de monitoreo basado en alarmas, pero bien personalizado a nivel de industria y sobre todo a nivel del movimiento que cada empresa tiene. Entonces, como hablamos antes, hablamos de fin también, pero acá también podemos tranquilamente hablar de PAM, de PAM Discovery, que es algo que nosotros habitualmente hacemos y que si bien no es algo que hacemos puntualmente con Alienbolt, sí nos ayuda mucho tener una herramienta como Alienbolt para poder después unificar estas dos informaciones y poder saber a dónde enfocar nuestros esfuerzos, ¿sí? Porque a través de esta información, por un lado nosotros sabemos dónde están los datos de tarjeta, en qué lugares, en qué bases o en qué archivos, quiénes son los procesos que vuelcan la información ahí. Y con esa información lo que hacemos es pararnos en herramientas como Alienbolt,
y justamente hacer ese doble clic y decir, bueno, en este equipo particularmente tenemos que controlar el fin, además de las carpetas habituales de configuración del sistema, en este path donde sabemos que todo el tiempo se escriben tarjetas de crédito. Controlamos los logs de la base de datos, pero particularmente cuando se acceden a estas tablas, porque sabemos que ahí se almacenan tarjetas de crédito. Entonces, a través de estas dos cosas, estos dos universos que se juntan, podemos justamente entre Alien Ball e Insight complementar ese control y hacerlo mucho más fuerte. Bien, otro tema puntual que pasa mucho en las auditorías es que no revisan diariamente los registros de auditoría. O sea, justamente lo que hablábamos antes, uno de los puntos de la norma es justamente poder revisar periódicamente las pistas de auditoría, ¿sí? Y como les dije, es algo que pueden hacerlo manual, obviamente, pero cuando uno ya tiene un volumen interesante de información, es una tarea más que full time, y es para más de una persona. Entonces, justamente lo que hace, lo que viene a solucionar, en este caso, Alinbol y Insight, justamente es poder sacar de todo lo que recibo y sacar lo que vulgarmente se llama lo que no sirve o la información que estorba y quedarme solamente con la información que me sirve, como puede ser fechas, usuarios, tipos de conexiones y sobre todo orígenes y destinos de datos. Que de forma obviamente manual, todo eso requiere no solamente conocer y cada tipo de plataforma distinta y cada blog distinto de todos los dispositivos que tengan la red, sino también comparar y cruzar información, que obviamente a través de Alien Bolt eso lo podemos hacer fácil, ni siquiera con un clic, básicamente lo hacemos desde un dashboard, donde justamente lo que hace es ese cruce de información y a través de esas alertas que como mencioné antes, se hacen a través de ese triage de alarmas y alertas, podemos justamente quedarnos solamente, sacar la paja por un lado y quedarnos solamente por lo que a nosotros nos sirve. Siguiente. No es otro punto que generalmente pasa por alto en estas auditorías es no desactivar el acceso remoto a los proveedores, ¿sí? Luego que usan, bueno, perfecto. Eso suele pasar y mucho, más que nada porque muchas veces el proveedor accede habitualmente y justamente suele pasar que no desactivan. Entonces parte de de cómo viene a ayudar a la Limol acá y a través de Insight justamente es, por un lado, la automatización de esa desactivación, que no dependa de una persona que se acuerde de desactivarle acceso remoto a proveedores, sino que se pueda automatizar. Y por otro lado, con Alienbol lo que hacemos es justamente monitorizar específicamente esas cuentas que sabemos que son de proveedores, de ese equipo que sabemos que manejan los proveedores, y saber cuándo, por ejemplo, esa clave o esas credenciales se utilizan fuera de ese equipo, que no debería suceder, en un horario donde no fue pactado, donde no hay, por ejemplo, una tarea programada que lo avale. Entonces, de esa forma nosotros, además de poder automatizar la desactivación, podemos controlar qué hace el proveedor y tener ese control específico sobre esas cuentas. Bien. Otro caso, otro problema típico es que no identifican ni cambian la configuración predeterminada de los proveedores. Entonces, reciben algo que compraron o un servicio y no se cambia ninguna configuración, sino que se sigue utilizando de forma default o como el fabricante lo dejó. Bien. Recomendaciones claramente, renombrar cuentas, cambio de configuración default, ¿sí? Eso es como recomendación típica de nosotros, pero ¿qué hacemos en este caso? ¿En qué nos ayuda Alienbol? Justamente es a poder monitorear esos cambios de configuración, a poder tener la precisión de que si dejamos este router configurado de tal manera, y con las pistas de teoría deshabilitadas, con las configuraciones de los usuarios renombrados, por ejemplo, y con las contraseñas cambiadas, cada vez que un cambio afecte a esa configuración, nosotros poder enterarnos y poder tener un control específico sobre cada cambio de configuración brusco que se haga. En este caso yo dije un dispositivo de red, como un router o un firewall, lo que sea, pero claramente se aplica a cualquier dispositivo o que tengamos en nuestra red, ¿sí?
ese es el valor que podemos tener con Alien Vault, además de la respuesta, ¿no? Pero claramente lo que hacemos acá es, en primera instancia, poder detectarlo y poder estar en ese sentido bien atentos a que la configuración que nosotros deseamos para, en este caso, no solamente el hardening, sino también la certificación, se mantenga a lo largo de todo el año. Bien, otro problema típico, obsesión por poner cosas fuera de alcance. A ver, este punto es debatible. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un equipo que se abarca PCI y obviamente pone todo lo que está alrededor en alcance y está bien. Y otras personas, como no saben lo que pasa por ahí, por las dudas lo ponen en el monitoreo también. Lo cual, desde el punto de vista de seguridad, de forma genérica, tampoco está mal, pero hay que entender de que en qué hacer ese esfuerzo y dónde justamente apostar las fichas, ¿no? ¿Sí? Sí, claramente desde el punto de vista de seguridad debemos proteger todos nuestros ambientes, sean o no PCI, ¿sí? Pero en este caso puntual es importante saber qué es lo que afecta a mi ambiente PCI para saber cuál de esas dos cosas debe atenderse con más profundidad que otra, ¿sí? Claramente tener ese análisis de riesgo de qué equipos son PCI y qué equipos no son PCI va a hacer que el monitoreo también sea más eficaz. ¿Por qué? Porque claramente yo voy a hacer un control fin sobre, por ejemplo, path de aplicaciones donde pasa la tarjeta de crédito en un ambiente PCI, pero en un equipo que tiene aplicaciones, pero que no tienen nada que ver con PCI y que manejan data poco sensible, no voy a hacer ese control de archivos, de integrar archivos, porque claramente no me va quizá a arrojar valor agregado. Pero justamente tener este nivel de análisis es justamente lo que nos va a poder definir dónde se va a enfocar el esfuerzo, teniendo en cuenta de que como en todos los recursos son finitos y que claramente eh, en el caso de PCI tiene un tiempo de ejecución y en el que tienen que hacerse las cosas de forma que entren en un año calendario y que claramente no podemos dejar nada afuera. Entonces, teniendo ese análisis bien preparado y ese justamente definición de dónde está mi data crítica, de qué pasa por ahí, básicamente todas las preguntas que hablamos al principio, es lo que me va a permitir a mí poder saber en dónde yo voy a hacer doble clic en ese monitoreo, ¿sí? En dónde voy a poder forzarme y hacer ese esfuerzo plus. Bien, otro punto importante es que no se registran dónde se almacenan los datos de titulares de tarjeta, ¿sí? Bueno, justamente estuve un poco hablando de esto anteriormente. ¿Cómo podemos hacer justamente desde Alien Vault y desde el SOC, desde Insight? Por un lado, a través de este escaneo de vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces se vuelcan datos personales o datos de tarjeta en lugares, en puntos de backup o diferentes lugares donde aparentemente no pasa nada, pero a través de un escaneo de vulnerabilidad, de una detección específica, podemos detectar que quizá esa información se pueda acceder a través de ciertos mecanismos y que claramente pasa a ser datos filtrados, básicamente. Entonces, teniendo este escaneo de vulnerabilidades, teniendo esta detección de activos, como les decía antes, de tener este parque o este ecosistema bien controlado, a través de tener este monitoreo de alarmas y tener esta correlación de eventos, lo que hacemos justamente es poder cuidar todas las aristas de este ecosistema. A eso sumado a lo que dije antes sobre el Pan Discovery, donde también podemos tener un registro puntual de, además de lo que está filtrado, lo que está bien custodiado, pero que está en definitiva entre los equipos, donde están los datos de tarjeta, datos personales, etc. Y las últimas dos, para no aburrirlos más, es bien, dos puntos más. ¿Cómo almacenar los datos de autenticación sencillas después de autorización? A ver, muchos clientes, muchas personas que utilizan tarjetas de datos, que manejan tarjetas de créditos, utilizan o tienen esta costumbre, ya sea por negligencia, porque por ahí no conocen que lo pueden hacer de otra manera, o porque realmente lo necesitan en algún momento, lo hacen. Pero bueno, desde nuestro lado, obviamente lo que ofrecemos y lo que recomendamos es, además de la tokenización y el uso de bóvedas para tarjetas de crédito,
Yo eso lo que les recomienda es justamente poder implementar este método de búsqueda de PAN y de archivos en base de datos y de todos los datos personales que puedan obtenerse, por ejemplo, en una banda magnética. Y a través de como les decía antes, desde este EDR, desde esta detección y respuesta, desde este fin de monitoreo de integridad de datos a través de Alien Vault, poder justamente controlar que estos datos sensibles no sean expuestos. Entonces, si además de agregar la tokenización y el uso de bóvedas, uno se cerciora por ejemplo, agrega estas medidas de contención aparte, vos vas a saber que no solamente no lo usás porque no lo necesitas, sino que cuando lo tenés que usar, en el momento específico de ejecución donde se utiliza, donde el dato todavía lo tenés, lo está siendo controlado a través de distintas herramientas y cada vez que pasa a reposo también es controlado de que no se guarde, entonces de esa manera tenés cubierto de que tenés esa parte controlada, de que no guardar datos sensibles cuando no los necesitas. Bien, y por último es un poco lo de siempre, ¿no? Algo que los humanos tenemos, que tiene que ver mucho con lo que se llama procrastinar, pero que se aplica a todos los ámbitos de la vida, inclusive PCI, que es que el cumplimiento de la norma se tiene que llevar durante todo el año. Entonces, justamente lo que Alien Ball y el SOC apunta es justamente a, como sabemos que esto es un viaje y no un destino, la certificación, si bien para muchas empresas esto es la meta, pero la realidad es que cuando uno ya está en la vorágine de la norma, te das cuenta de que esto es un proceso que se lleva durante todo un año y no es un hito a fin de año, sino que hay que trabajar durante todo el año para poder llegar a ese hito. Entonces, nosotros hablamos de que la certificación es un viaje y no un destino. Entonces, justamente lo que venimos a solucionar a través del SOC y del Envoy es justamente que a través de la plataforma de seguridad unificada, lo que damos es justamente al SOC la poder consolidar y dar seguimiento a toda la información, automatizando no solamente la respuesta a incidentes, sino también realizando estos informes de forma clara y de forma rápida, de manera de que el volumen de datos no sea un problema para nosotros y no sea un problema de tiempos y tengamos todos los datos de forma oportuna. Más allá de que la data esté distribuida o no, ¿no? Así que esto es es muy importante a la hora de decir, bueno, lo hago manual a través de un ciclo común o doy ese salto de madurez y voy por un SOC a través de una herramienta SIEM con algunas cosas más por fuera, como en el caso de Invoke, que tiene obviamente mucho más, que es mucho más que un SIEM. De esa manera vas a ver que realmente ahí tenés el valor agregado, donde no tenés que abordar una gran cantidad de datos en poco tiempo, sino que puedes automatizar y llevar esta gran visión general, esta visión 360 de la seguridad, no solamente a tu equipamiento o a tu ambiente PCI, sino que vas a ver que vas a poder hacerlo al resto de tu compañía de forma fácil, que ya no es lo hago porque es PCI y el resto ya no, sino que realmente vas a ver que de salir del PCI y empezar a enfocarte en el resto de la empresa va a ser algo muy fácil, o va a ser simplemente un escalón y no 40 escalones como es arrancar de cero, ¿no? Bueno, esto es un poco nuestra visión de lo que es seguridad con este monitoreo inteligente y sobre todo, en este caso, abordando una problemática muy común para nuestros clientes, que es justamente los procesos PCI. No sé si existe alguna consulta. Bueno, gracias Gonzalo, excelente toda la exposición. Allí en la pantalla ven los datos de contacto por cualquier información que requieran y como les dijo Antonella, todo va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Gonzalo, hay una pregunta, yo creo que muchas cosas ya las dijiste, no sé si querés agregar algo. La pregunta es cuáles serían las ventajas contra productos similares sin costo. Vos nombraste muchas ventajas a lo largo de la exposición, no sé si querés agregar algo más. Bien, además allá del reporting, que si bien uno tiende a dejarlo de lado en el día a día, porque uno dice, bueno, el reporte es lo que hago al final, la realidad es que
cuando uno lo hace al final, después se da cuenta de que hay un montón de cosas que le faltan. Y justamente lo que hacen estas herramientas, que como el Mol en particular, justamente es pensar, justamente haber pasado por ese problema y empezar desde el minuto cero qué vas a necesitar a futuro, ¿sí? Pero más allá de reporting, te digo que es como un mundo aparte dentro de esto. Primero, hay integraciones que vos no tenés de forma normal en una aplicación free, ¿sí? Que tienen que ver justamente con integrar aplicaciones, no solamente desde poder absorber el log de una aplicación, sino el poder interactuar, ¿sí? De poder decir, bueno, McAfee me dice que tengo nodos infectados, perfecto, pero en el caso de Alien no solamente vas a poder saber que McAfee te está informando que tenés nodos infectados, sino que además vas a poder decirle a la consola de McAfee, bueno, ¿sabes qué? Con estos nodos infectados que me informaste muy bien, ejecutar todas estas acciones y reportarme a mí el resultado de esas ejecuciones. Entonces vas a poder justamente generar esa respuesta en ese ecosistema, ¿no? Vas a poder integrar las plataformas a otro nivel, que no solo puedan ingerir data, sino también van a poder responder a través de esas herramientas. Y así con un montón, ¿no? Por ejemplo, con datos o aplicaciones de la nube, como que tengan que ver con nubes públicas como Amazon, o con estas integraciones como hablé antes de monitoreo en Dark Web, que son cosas que claramente no vas a tener en una herramienta free, que claramente las puedes hacer a mano en muchos casos, pero bueno, eso no quita que te saque que te saque bastante del curso y del tiempo que uno disponga, ¿no? Generalmente estos son años de trabajo y de madurez, que no son justamente cosas que se puedan hacer de un día para el otro de forma manual, que justamente Alien Ball, a través de ese aprendizaje y el SOC a través justamente de ese aprendizaje mutuo que hacemos de nutrirnos ellos a nosotros y nosotros a ellos sobre las necesidades, van saliendo justamente estas tecnologías y estos cambios, ¿no? Perfecto, Gonza, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Hoy nos extendimos un poquitito, pedimos mil disculpas, también empezamos un poquito más tarde y queremos obviamente también agradecer a todo el equipo de Alien Bolt que nos acompañó. Así que gracias Gonzalo, gracias Emanuel y todo el equipo de Alien Bolt, gracias Antonella por la introducción y nos vemos y los esperamos el martes próximo. Gracias a todos.